hasta antes de poner los teléfonos, ¿va? Le estaba picando y estaba en un sticker y estaba volteando y tenía unos rufles de que lo ponía en el celular y ya se los quité. No, fue antes del servicio. Lo estaba poniendo y vi y le alcancé a quitar el... Sí. Que le ando picando sin saber, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Sí. Hoy vamos a hablar sobre la palabra. Hoy vamos a tocar temas de la Biblia. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Esperemos que Dios nos hable. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra palabra en Lucas 24. Amén. La predicación le puse de título Caminando con Jesús, pero sin reconocerlo. Sí, amén. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Mira, Padre, en este momento, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hable. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos prepare en nuestros corazones, Padre, nuestro discernimiento, nuestro entendimiento, Señor. Sé tú hablando a nosotros, a nuestros corazones, Padre. Danos, Padre Santo, Señor, el pan de la palabra de hoy, Señor, y aliméntanos, Señor, y que fructifique nuestras vidas, Señor. Gracias te damos sabiendo, Señor, que tú eres bueno y que lo que hoy vamos a entender y a aprender, Padre Santo, Señor, viene de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Antes de empezar, antes de leerlo, el Señor nos estaba mostrando que una de las cosas que nosotros utilizamos más a la hora de evangelizar, y una de las frases, ¿sí?, es que cuando tú seas cristiano, cuando conozcas a Dios, Jesús caminará de tu lado, ¿verdad? Y creo que no hay una frase más equivocada. Aunque hay una parte de verdad, la forma en la que nosotros aplicamos la frase está mal. Porque cuando el Espíritu Santo se rasgó el velo, sí, no hace acepción de personas, ¿verdad? Así de que, ay, pues con los cristianos sí, con este que se porta bien voy a caminar. O sea, Jesús, a través de su Espíritu Santo, camina al lado de todos. Porque el Espíritu Santo está en la faz de la tierra. ¿Ok? Pero muchas veces nosotros, lo que pasa con nosotros es que no sabemos quién es ese que está caminando a nuestro lado. No lo conocemos. Entonces, por lo tanto, no sabemos cómo nosotros acoplar su presencia a nuestra vida y cómo moldear nuestra vida para que sea agradable a Él. ¿Sí? Dice que la gracia era para todos, ¿verdad? Y es un favor inmerecido. ¿Sí? Entonces, el Señor me estaba llevando a este versículo, a esta lectura en la Biblia, porque nosotros hemos dicho eso de que Jesús camina a tu lado cuando tú eres cristiano o cuando tú estás aceptando a Jesús en tu corazón. Pero la realidad de la frase no solamente es esa, sino de que cómo nosotros tenemos que caminar al lado de Jesús. ¿Sí? Vámonos al versículo 1, al 24:13. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de cuando ya había sido la resurrección. Amén. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día de una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Sí? O sea, eran 2 ¿qué? Discípulos que habían acompañado a Jesús, que conocían y posiblemente lo habían visto y habían escuchado sus enseñanzas, ¿sí? Y ellos ya habían escuchado de que a Pedro se le había aparecido, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Le hago a la Biblia así para que como si fuera touch. Amén. En el 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían
acontecido. Ellos iban hablando de todo aquello que había pasado en la crucifixión del Señor, ¿sí? Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aunque Jesús mismo caminó con ellos durante un tiempo, porque si eran discípulos, ¿qué eran? Iban con él, escuchaban sus enseñanzas, porque aquí la palabra dice, 2 de ellos iban, ¿sí? Y antes de eso está hablando sobre Pedro y Juan. Entonces 2 de ellos eran 2 seguidores que lo seguían en todo momento. Entonces, jamás se dieron cuenta que él era Jesús. Aquí en el 15, ahorita lo vamos a leer, pero en el 16. Pero ellos iban caminando con Jesús, pero no se dieron cuenta que era el Jesús el que les había enseñado, el que había pasado 3 años o 2 años con ellos. Lo preocupante, hermano, de este versículo es de que no nos esté pasando a nosotros lo mismo. Que nosotros tengamos un caminar con Jesús, que tengamos un caminar con Cristo y que no lo sepamos reconocer. ¿Sabemos quién es? Sabemos de sus milagros. Ha obrado milagros en nuestras vidas, ¿verdad? Ha obrado con misericordia en nuestras vidas. Nos ha dado gracia, pero muchas veces no lo conocemos porque no tenemos una intimidad con Él. ¿Sí? Entonces hay unos que caminan sin conocer quién es Jesús y se les puede aparecer, y como no saben, pero hay otros que ya hemos caminado junto a Él, que conocemos de Él, y que cuando Él se pone a nuestro lado, simplemente no lo reconocemos. Aunque en el 16 dice que los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. ¿Qué estaba velado de ellos? Los ojos. ¿Sí? ¿Ustedes pueden ver el Espíritu Santo? No. ¿El Espíritu Santo qué se hace? ¿Tenían intimidad con Él, con Jesús? Sí. ¿Ellos tenían intimidad con Jesús? En ese momento no. Lo conocían, pero nunca se preocuparon. Sabían de Él y tal vez aprendía de Él, pero el problema era que sus ojos estaban sellados. Aquí no dice que su espíritu estaba velado. O sea, a la vista del hombre, ellos no podían reconocer quién era, pero ellos podían haber sentido quién era Jesús, como Abraham. Ellos podían haber sentido, o sea, quién es este hombre que tiene la misma presencia que con el que nosotros caminamos durante 1 o 2 años, aprendiendo de Él y viendo sus milagros y prodigios. ¿Sí vieron el riesgo de estos hombres y el riesgo de un caminar de alguien que sea cristiano o de alguien que haya trabajado incluso para Jesús, que haya servido a Jesús? Porque en la palabra dice que muchos de ellos le servían, ¿verdad? Pero no lo conocían. ¿Sí? Entonces el Señor me estaba llevando a esta parte donde sírveme, sí, pero conóceme más, sé más íntimo de mí, para que justamente cuando vengan esos tiempos, ¿se acuerdan que yo he estado orando mucho sobre que cuando sean los tiempos finales lo podamos reconocer? Que nosotros no sea así como que no, es que en la Escritura viene así, y nosotros en nuestra interpretación digamos que es A más B igual a C, porque así viene escrito, y durante 2000 años así se ha hecho y así viene la palabra. Los fariseos eran lo mismo, y los saduceos eran maestros de la ley, ¿sí? Pero cuando llegó el Mesías, no lo entendieron, porque su mente estaba enfocada en otra cosa. Porque no tenían comunión con Dios. No tenían comunión con Él, todo era palabrería. Es cuando hay en Eclesiastés, creo que es, que dice que la palabra es mala para la carne también, ¿sí? Pablo se le dice, Pablo, la mucha letra te volvió loco. ¿Sí? Y uno creo que era un rey. Sí. Que dijo eso, sus defensas de destruir. De hecho, lo acabamos de dar en uno de los podcasts, que dice la letra, que la lectura lo había hecho loco, y que por eso decían, no, es que no hallo nada en él. O sea, lo que está diciendo está dentro del entendimiento de un loco. Está loco, pero no digno de muerte. O Sí, sea, sí. hablando del rey que lo odió, ¿no? Sí, porque no estaba diciendo nada malo para Roma. O sea, él estaba hablando de un rey, de alguien, de un Dios, ¿verdad? Entonces,
los romanos, tocando el tema rápido, los romanos, si conocían a alguien, era gente loca en deidades. ¿Cuántas deidades no tenían los griegos? ¿Y cuántas tradiciones no había? Y tantas locuras que ellos tenían que hacer. Entonces, una locura más por parte de alguien, pues se les hacía normal, ¿no? Pues este habla de un Dios, está loco, ¿verdad? Y cuando estos dos están caminando, que dice, estaban velados, era por la falta de intimidad, por la falta de oración, por la falta de comunión con Dios. Habían caminado con Él, lo habían seguido, era parte de sus discípulos, habían trabajado, le habían servido, pero no conocían su presencia. ¿Sí? Entonces yo le estaba diciendo al Señor mientras leía esto ahorita, Señor, que cuando tú vengas, que nosotros podamos reconocer tu presencia, que nosotros sepamos que ya son los tiempos, porque vamos a reconocer la presencia de nuestro Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Y que nosotros podamos reconocer esa parte. Que cuando nosotros vayamos al cielo, solo sea una réplica de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Porque si nos mandó a ser adoradores, pues no tenemos que esperar para ir al cielo para ser adoradores. Es aquí. Amén. Aquí empezamos. Y ya vamos a hacerlo sin pecado, sin manchas. Si aquí, imagínense, si aquí Jesús se goza de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestros actos, siendo pecadores, siendo inmundos, imagínense en la perfección cuando nosotros vayamos ante el Señor y le cantemos, le adoremos y estemos inclinados ante Él, aventando nuestras coronas de justicia. Dice que nos darán coronas, ¿verdad? O después en el Apocalipsis dice que esas coronas se las quitaban y a sus pies se las aventaban, porque el único rey es Él. El único digno es Él. Entonces, la total humillación perfecta hacia Él. Pero aquí hay que empezar el camino. Amén. En el 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? O sea, le está diciendo, ¿qué están platicando? ¿Qué están diciendo? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Todo mundo en Jerusalén se enteró. Todo el mundo en Jerusalén supo, ¿sí? Menos este forastero. Una vez platicábamos y comentábamos que se había hecho tan de temprano para que la gente no supiera, ¿sí? Que fue en la madrugada para agarrar a todos desprevenidos, pero todo el mundo se enteró. Y cuando lo llevaron a juicio, ¿Sí? pues no lo supo. Sí, pero todo el mundo se enteró de la crucifixión y todo el mundo se enteró que lo habían llevado y todo el mundo, fue una platicadera de lo que había pasado, ¿sí? Entonces yo me imagino que es cuando estás esperando algo de Dios y Dios no lo da. Entonces, ¿cómo es la plática entre todos cuando estamos esperando eso y Dios no nos los da? Empezamos a justificar por qué Dios no nos los da. No es que igual y no era el tiempo, no es que igual y esto, no es que igual y aquello. ¿Para qué? Para autojustificarnos a nosotros de que nosotros estábamos teniendo fe, pero ante los demás decimos, no, mi fe no ha cambiado, porque por algo no me lo dio. Pero realmente es algo que ellos estaban dolidos. Si decía que iban caminando, ¿sí? Y ya estaban lejos de Jerusalén, ¿a dónde iban? ¿Por qué no se quedaron? Dijeron, ya está todo perdido. De seguro lo más probable es que ya fueran para sus casas. Pero ellos ya se había acabado el propósito de la venida de Jesús. Ya se había acabado aquello por lo cual ellos habían seguido a Jesús. Muchos de los seguidores de Jesús era porque ellos estaban esperando de acuerdo a lo que ellos en su interpretación estaban esperando de Él. El libertador. Sí. De Judá no hay cordero. Sí. Y aquí viene en el 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Como si no supiera. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue.
Eso está impresionante, hermanos. Esta parte del 19 está impresionante. Cuando les pregunta qué cosas, y ellos le dicen de Jesús Nazareno. Ya no era Jesús el hijo de David. Ya no era Jesús el Mesías. Porque muchos decían, es que tú eres el Mesías. No lo llevaban ni lo reconocían, tú eres el Mesías. Y más sus seguidores. Y los seguidores escucharon algo muy en común, fue que le decían, Jesús el hijo de David, Jesús el Mesías. Bueno, cuando tuvo la entrada triunfante, Hijo de David hijo de significaba David, Mesías. Hijo de David significaba Mesías. ¿Sí? Y todo el mundo en Jerusalén fue por sus ramas y aventaba los trapos más caros que tenían. Y todo el mundo se enteró que él era al que el pueblo llamaba el Mesías, el hijo de David. Y para ellos ya no era el hijo de David, ya era Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y, no, diga. como no se cumplió lo que ellos esperaban, Sí. ya no tenían como lo que hizo. Ahora, lo que pasó. para ellos era un varón de Dios, Sí. ¿sí? Pero no era el hijo de Dios, No era el esperado. ¿sí? O sea, él era un varón de Dios, alguien que hizo cosas poderosas delante de Dios y delante del pueblo, ¿sí? Y escucharon. Ahora, estos discípulos no escucharon cuando dijo que iba a resucitar el tercer día. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Hermanos, tú puedes estar dentro de aquellos que defienden a Jesús, de aquellos que defienden la fe y de aquellos que se ofenden porque no aceptan la palabra de Dios. Tú puedes estar dentro de ese grupo. ¿Por qué no le hacen caso? ¿Por qué no oran? ¿O por qué no claman su palabra? ¿Por qué no creen en Él? Pero si nosotros mismos no estamos viviendo en la intimidad en Jesús y nosotros mismos no estamos creyendo lo que Jesús hace en la vida de cada uno de nosotros, son palabras vacías lo que llevamos a la gente. ¿Sí? Por eso la palabra dice que ellos sean uno como yo soy uno con el Padre. O sea, y por eso dice, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. O sea, quita todo aquello que te estorba para amar a aquellos que te aborrecen. O sea, es una palabra bien fácil de decir. Amar a los que te aborrecen. ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces lo aplicamos a nuestra vida? Si alguien que no acepta el evangelio, si alguien viniera ahorita y nos hiciera acá un show y esos cristianos, ¿verdad? Y nosotros diríamos, no, pues que Dios lo cuide, lo ame, ¿verdad? No sabe lo que está haciendo. Pero si dijera, y Johnny, y Blanca, y el brother, o sea, pero acá, y que lo hiciera personal, ya no es lo mismo. Ya agarré así, o sea, ya agarré así, oye, espérate, bájale. Y te apuesto que nuestro sentimiento no es, lo amo de todas maneras igual. Jesús, cuando estaba siendo crucificado, amó a la gente que estaba ahí. Padre, perdónalos por lo que están haciendo. Lo estaban escupiendo. Yo le decía la otra vez a los hermanos, o sea, lo estaban escupiendo, lo estaban golpeando. Y él callado y en su mente yo creo que decía, también lo hago por ti. Porque te amo. ¿Sí? Y muchas veces nosotros vemos cómo es que Jesús fue que en su cruz, fue que en su sacrificio, en su dolencia, podía voltear a ver a la persona que lo estaba bofeteando y podía decirle, te amo. En su mirada reflejaba amor, ¿verdad? Pero es lo mismo que pasó con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no lo abofeteamos? No le escupimos. No le pusimos los clavos en la mano por aquello que no creemos.
¿Cuántas veces nosotros no lo vituperamos? Y Él sigue diciendo, lo hice por ti. Lo sigo haciendo por ti, porque Él sigue, ¿cómo sigue? Inmolado. O sea, Él lo sigue haciendo por nosotros. ¿Sí? Es un entendimiento donde cuando nosotros estudiamos esto, dices, o sea, Jesús me amó y me ama, pero es muy difícil entender cómo amó a los que le hicieron todo lo que le hicieron. Pero éramos nosotros. Es fácil amar a los que te aman. ¿Sí? Son recíprocos, que regresan el amor. Sí. Amor con amor. Pero los que no. Es más complicado. Y es muy fácil decirnos que tenemos que amar a todos los que... Y lo podemos hacer y lo podemos intentar. Pero por dentro, ¿qué sentimos? Yo digo que es una imposibilidad para el hombre. Solamente el que mora al Espíritu Santo puede amar a los no amables, a los no amables. Sí, sí, sí. A los que no se dejan amar. Dice, hay uno que dice, yo quiero amar a todos, pero que le echen tantitas ganas, ¿verdad? Que me ayuden un poquito, ¿verdad? También vienen y me dicen ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, ay, hermanos, primero ellos conocen a Jesús, luego dicen fue profeta, ¿sí? Y luego le echan la culpa a los demás. Lo entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes los gobernantes le pusieron sentencia a muerte y le crucificaron. Si hoy llegara alguien y te preguntara, ¿por qué mataron a Jesús? ¿Cuál sería su explicación? ¿Por qué mataron a Jesús? Porque quiere ser el Hijo de Dios. Porque él es el delito con que lo acusan a muerte. Porque él dice, tú lo has dicho. Porque vas a hacerlo. Esos fueron los motivos. Pero también porque vino a cambiar todo lo que ellos tenían establecido. Siguen siendo motivos. Ajá, sí son motivos, pero no eran suficientes. No, ¿por qué lo hicieron? Una cosa, ese es uno de los motivos. ¿No? No, porque estaba establecido, sí, que él tenía que morir. Cierran sus ojos. Esto es revelación. Por mi culpa. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? Pero yo lo puse ahí. Yo lo puse en ese lugar. Sí. Y ellos lo mismo estaban haciendo. Ellos lo mataron. Ellos lo crucificaron. Dejaron de entender quién era Jesús. Realmente nunca realmente entendieron. No, ellos estaban esperando. En el 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Están esperando que resucitara. Por eso se fueron. Porque dijeron, al tercer día va a pasar algo. Y aún en su muerte seguían esperando que en el tercer día explotara, yo creo, el sepulcro, bajaran ángeles y arrasaran con todo Roma. Seguían sin entender la razón. Es el corazón del hombre. Sí. Siempre que nos gusta la vida. Entonces, el Dios que tienes hoy en tu corazón, ¿es el Dios que vino a redimirte a ti? ¿O es el Dios que estás esperando, que tú quieres que haga lo que tú estás esperando de Él? Que sirva a tu propósito. Ellos estaban esperando un Jesús que cumpliera sus propósitos. Amén. Entonces eso es personal. ¿Tú qué Jesús estás siguiendo? ¿Qué Jesús está al lado de tu vida? Yo seguí a este Jesús por muchos años, fue como por cerca de 20 años. ¿Sí? Y no entendía quién era.
No lo tenía como mi Señor, sino como alguien que tenía que servir a mis anhelos y deseos. Así es. Excelente. Y así es como nosotros nos movemos, ¿verdad? Si Dios no nos da algo, ¿por qué? Si estoy caminando con fe. Yo iba platicando con Moni cuando íbamos a ver a nuestros papás, a mis papás, y a sus papás también, ya le dijeron hija, ya le dijeron que ya es hija. Cuando íbamos a ver a nuestros papás, le dije, ¿en ningún momento dudaste? ¿En ningún momento pasó por tu cabeza, ¡ay! ¿De dónde? Le dije, porque por la mía sí, pero caminé con fe, viendo lo que no se podía ver. Oh, ¿para los gastos? Para los gastos. Ah, ok. Sí, para los gastos. ¿Verdad? O sea, yo sí. Yo sí, cuando nosotros hacemos todo el plan, ¿verdad? Y lo hice con una seguridad, me voy el martes, no tengo dinero, no tenemos nada, pero el martes nos vamos y va a suplir para los trámites y para todo lo que necesitamos allá. Y cuando se da todo en el momento exacto, no, es que me sorprendió cuando llegué el mensaje de que había llegado la provisión. Se me sorprendió y le dije, no, ahí no viste cuando llegó la otra. O sea, eso todo fue más sorprendente. La hermana todavía ni sacaba el teléfono. ¡Ya llegó la provisión! Y sacó el teléfono. ¿Verdad? Entonces, hermanos, todos estamos caminando al lado del Espíritu Santo. Pero es muy diferente caminar con el Espíritu Santo a que el Espíritu Santo camine en ti. El Espíritu Santo está en todos lados, pero tú tienes que tener a Jesús dentro de tu corazón. Amar a aquellos que te odian, amar a aquellos que hablan mal de ti, a los que te vituperan. Es bien difícil, es bien complicado, porque nos lastiman. Eso es algo bien real. La gente nos lastima, ¿sí? Y nos sentimos ofendidos, y nos sentimos ansiosos, y nos sentimos de ciertas formas atacados, ¿sí? Y nosotros mismos oramos por ellos. Y oramos y clamamos, y Señor, te entrego esto, pero tú, ¿qué estás haciendo por dentro? O sea, realmente lo que estás orando, ¿lo estás queriendo vivir? ¿Sí? Entonces, yo siento que la oración antes de orar por alguien que te hizo daño es, enséñame a amarlo. Primero yo. Enséñame a amarlo. Enséñame a sentir esa parte, ¿no? Y ya después viene la oración complementaria. Pero primero nosotros en nuestra vida. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Porque no puede habitar alguien en nosotros de amor cuando nosotros no damos amor. Amén. En el 22. Ahora, la promesa de Israel de que iba a ser redimida Israel, ¿va a ser la promesa? ¿Se va a cumplir? Se va a cumplir. ¿Verdad? Se está cumpliendo. La promesa está, pero ellos querían vivir la promesa en sus tiempos. ¿Ok? 22. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, otra vez vuelve a confirmar que eran, ¿qué? De los discípulos, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él les había sido contada la verdad y no la creyeron. Dios te ama y no lo creemos. Dios camina como poderoso gigante a tu lado y ahí vamos caminando con temor. No lo creyeron. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Cuáles son los nuestros que está hablando aquí? Pedro y el amado. O sea, a las mujeres no les creyeron, ni a los apóstoles tampoco. La verdad está en tus ojos, pero muchas veces no lo creemos. Entonces él le dijo, oh, insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál había sido la última promesa de un profeta para ellos? Moriré y al tercer día resucitaré. Fue la última profecía que habían escuchado. Se les dijo varias veces. Y no se acordaron. Les digo los detalles de cómo iba a morir. Seré entregado ante las autoridades, me abofetearán, me azotarán, me matarán, pero al tercer día resucitaré. ¿Sí? Dice, los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, ¿qué? Decía. Ahora, ¿esta plática de cuánto tiempo fue? Fue buen rato porque iban caminando. Ahora, si nosotros ahorita nos ponemos a leer desde Moisés hasta Jesús, todas las profecías que hablan de él, ¿cuánto tiempo nos llevamos? Horas. Días, amor, meses. ¿Cuánto tiempo estuvieron platicando con él? Y Simón, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? No, es que así hablaban ellos porque estaban hablando de Simón Pedro. Simón nos había dicho eso, ¿verdad? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, por algunos. Por todo. Entonces, yo creo que Jesús se sabía la palabra. Definitivamente, él escribió. Él escribió. Entonces, pues, ahí andaba desglosando a gusto. Interesante que les empezó a hablar de la profecía. Sí. El mismo Señor y ellos siguieron todavía. Pues es que no se cumplió. Les estaba diciendo, ya lo habían dicho los profetas, se les había dicho, pero no entendieron. No entendieron nada, no supieron discernir. Entonces tú sí sabes la verdad, nosotros no entendimos. Y lo más importante no era que entendieran las escrituras, sino que conocieran su presencia. Por eso les dijo, su corazón. Está bien, te la compro, que no alcances a ver. Arlet, hija, no hagas tanto ruido. Te la compro, que no lo vean, pero que no sientan. Por eso les dice, tardíos de corazón, insensatos. ¿Conocemos de Jesús? ¿Nosotros? ¿Hemos escuchado hablar de Jesús? Sí, ¿Hablamos de Jesús? sí, ¿Conocemos de Él? ¿Vivimos en Él? sí. ¿Entendemos en Él? ¿Discernimos en Él? ¿Amamos como Él? Ahí sí no. Ahí Pero ahí vamos. Ahí nos falta. Hay mucho, ¿verdad? Bueno, a mí me falta. Hay mucho camino que recorrer. Cada quien es personal. Hay demasiado camino. Muchas veces nosotros lo conocemos, hablamos de Él, sabemos lo que es en su escritura, obra con milagros, pero aún así tenemos esa insensatez Ya, un muerde lengua. de falta de creencia. ¿En qué momento podemos aplicar la insensatez? Insensatez. ¿En qué momento lo podemos aplicar nosotros? Cuando ¿En qué momento se aplica a nuestra vida? a nuestras vidas, lo más fácil es cuando nuestro corazón se endurece hacia con los demás. Todos lo hemos vivido, todos lo vivimos diariamente. Nos falta mucho para avanzar a esa parte y no sentir ese. Yo últimamente lo he vivido mucho por la situación en la que estamos, ¿sí? De que hagan un mal comentario o algo. Yo, Ahí está presente. ahí está presente, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando pasó con lo de Dani, cualquier cosa, cualquier pleito, y duele y cuesta, bro. No es fácil amar, no es fácil perdonar y todavía no es fácil servir, porque pues la más es
¿yo qué le tengo que andar sirviendo a ese incircunciso de corazón? ¿O incircuncisa de corazón? Imagínate que nos pidan un favor. Pues sabes que necesito que me hagas un favor. No, ¿por qué? Yo ya no debería, o sea, es lo que pasa en nuestras mentes. Yo ya no debería hacerte ningún favor. ¿Sí lo entienden? Hay cosas que cambiar. En el 28 dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. A veces tú vas a sentir que Dios está lejos de ti, pero solamente quiere ver cómo actúas. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Eran personas malas? No. ¿Eran personas desagradecidas? ¿Eran personas que no le daban de comer al pobre? Que llevaban las enseñanzas de Jesús, La estaba viviendo. pero no lo vivían a él. No lo conocían a él. ¡Oh, Dios! Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Señor, siéntate a nuestra mesa, Padre Santo, Señor. Ábrenos los ojos, Señor. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Invita al Señor a tu corazón y que parta ese alimento de la palabra en tu corazón. Invítalo. Dile, Señor, ven y muéstrame las cosas ocultas en las que yo tengo que cambiar. Ven y muéstrame tu rostro tal cual es, tu presencia. Ven y muéstrame tal cual tú eres. Ábreme los ojos. Y se decían en el 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Tú puedes venir a la iglesia, sentir su presencia, sentir el ardor en tu corazón. Cuando escuchas su palabra, te llena el alma. Pero aún así, puedes estar sin comunión con él. El sentir su presencia no es un significado de que te lo mereces. El sentir la presencia de Dios es significado de su gracia infinita. Hay un ejemplo vivo de eso, hermano. Había el pastor de que reemplazó a David Wilkerson. Dice que un día platicó con un homosexual que se congregaba en su iglesia. Y cada que iba al servicio decía, lloraba, le encantaba, se gozaba. Y un día se puso a platicar con él. Dice, me encanta, me gozo, me llena la presencia de Dios. Pero notó que él todavía era homosexual. Dijo, pero tú todavía sigues practicando. Dice, sí, dice, es que Dios sabe que yo necesito pagar mi renta y todo. Soy prostituto homosexual. ¿Y sentía la presencia de Y Dios? sentía la presencia de Dios y le encantaba. Y estaba ahí porque se gozaba. Pero no dejaba su vida. No podía creer. Sí, ¿no? Se puede ser que el Espíritu Santo, si misericordia, te está invitando a comunión y uno siga rechazando por el engaño del diablo. Sí. La intimidad con Dios te va a abrir los ojos espirituales a saber qué es lo que Dios quiere de tu vida. ¿Cómo quieres Él que tú le sirvas a los demás? Nosotros decimos, yo le sirvo a Dios. ¿Dios qué necesita de mí? Dios me puso a servirle a los demás. Sí. Entonces, a Él no le podemos servir. Entonces ¿qué quieres? ¿A quién quieres que yo le sirva? ¿A quién quieres que vaya y me humille en el aspecto de servirle? ¿Cómo le podemos servir a Él?
amando a los demás. Porque la palabra dice, ¿nunca me visitaste? ¿Nunca me diste de comer? ¿Nunca me vestiste? Pero lo hacíamos todo en tu nombre. Nunca lo hiciste. Ama a los demás. ¿Qué fue lo que aprendimos ahora cuando fuimos a Vallarta? Que decía Ponce, olvídense. Y fue algo fuerte. Olvídense de las cosas de la iglesia. Y tú, pues venimos a eso venimos, ¿verdad? Olvídense de Biblia, de tal. Y tú hasta dices, o sea, venimos a una cosa y olvídate de eso. Y cuando dice, vamos a amarnos. Vamos a ser una familia. ¿No les invitó a decir, seamos una familia? Amémonos. Conozcámonos. No importa la oración. En ese momento no importó la palabra, no importó nada. ¿Qué importó? Amarnos entre nosotros mismos. ¿De qué sirve que tú seas un erudito en la palabra? ¿De qué sirve que seas un erudito de oración? ¿De qué sirve que seas un erudito? Si no tienes amor, Pablo, nada. Amémonos. Es lo que dice el Señor. Amén. Y levantándose en la misma hora, en el 33, volvieron a Jerusalén. ¿Qué dice? ¿Por qué se habían ido? Porque lo que había acontecido. ¿Y por qué volvieron? Porque se les abrieron los ojos. Porque un nuevo nacimiento. Entendieron lo que tenían que hacer. Vean hasta qué momento hubo un nuevo nacimiento. Recordemos que en ese momento había un grupo de ellos reunidos, de probablemente 400, 500 en un lugar. ¿Sí? Y probablemente ellos se cansaron y se regresaron a la reunión de oración. ¿Sí? Que fue después cuando ellos utilizaron. Ahora, dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Imagínense las historias de los 400 que se habían dispersado. Aquí estamos viendo una historia de 2. Pero hermanos, hoy en día es, ¿qué historia estás escribiendo en tu corazón? ¿Cuál es la historia de tu corazón? ¿La del servicio? ¿La del afán? ¿La del amor? ¿La de la de la siembra? ¿Cuál es el servicio que hoy Dios te mandó a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer hoy hacia los demás? Es la forma en la que nosotros vamos a ministrar. ¿Cómo vamos a amar a los demás? Y lo importante es, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a ponernos de pie, hermanos.